Y ahí dijimos, oye, aquí se puede hacer un fast track para mujeres en nuestra región que no pueden pagar o dedicarse 5 años a estudiar, que con un modelo corto, intensivo de aprendizaje, como es un bootcamp, podamos no solo enseñarles tecnología, sino que las empresas las empleen, porque también era una necesidad de las empresas. ¿Por qué decidiste dar el salto de, digamos, a la gestión pública? En esa época ya había salido de laboratorio, estaba en Caudal, habíamos formado a miles de mujeres dueñas de pymes, entonces estaba muy conectada al mundo pyme también, y yo lo había vivido también, crear empresas chicas a partir de cero, y me atrajo mucho la propuesta, que era trabajar en la política pública para las pymes del país, pero también hacerlo en alianza con el sector privado, con las grandes empresas, lo cual me pareció muy atractivo. Y la verdad es que no puedo decir que no a la oportunidad de servir al país, de hacer política pública o intentar hacerla. Y di el salto. Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. Me voy a meter de lleno ya a la gran conversación que tengo el gusto y honor de compartir hoy. Voy a hablar con Marisol Alarcón Valencia. Vamos a hablar con Marisol acerca de inclusión a través de la tecnología, transformación digital, empoderamiento femenino y mucho, mucho más. Como siempre digo, este y otros episodios tienen mucho Spanglish, así que con Marisol intentaremos, cada vez que decimos una palabra en inglés o una referencia en inglés, poder traducirlo para democratizar más este contenido, este conocimiento en nuestra querida Latinoamérica. Y como siempre, también quiero agradecer los espacios donde conozco a cada uno de mis entrevistados, speakers, entrevistadas, speakers. En este caso es mi querida magíster en innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahí Marisol vino a darnos una charla y me pareció espectacular y dije, en un momento tengo que entrevistar, tengo que hacer algo la tengo que ir a buscar a Marisol porque está buenísimo lo que hace. Y así que te voy a presentar, Marisol. Marisol es una de las socias y cofundadoras de Laboratoria y de Caudal, que ahí hablaremos de estas dos empresas más tarde. Son organizaciones latinoamericanas que democratizan el acceso a habilidades y herramientas digitales en la región. Trabajó hasta marzo de este año, 2024, como jefa de división de empresas de menor tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. Hoy impulsa Laboratoria Plus o Laboratoria Más en Chile como una comunidad para mujeres que quieren crecer en su carrera profesional a través de un espacio que potencia habilidades en red con otras mujeres. Previamente es techera, o sea, trabajó en la ONG Techo, ha recibido varios reconocimientos como Emprendedora Social 2017, Mujer Impacta y una de las 100 mujeres líderes 2021 según Mujeres Empresarias y el diario El Mercurio. Ingeniera comercial de la UAI, Universidad Adolfo Ibáñez, y máster en Administración Pública de Columbia University. Bienvenida, querida Marisol, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Hola Dani, un gusto estar aquí y conversar contigo y con todas y todos quienes nos escuchan. Ahí vamos, extensa carrera y extenso recorrido, pero yo voy a arrancar desde el inicio. Y voy a arrancar desde el inicio en tu charla TEDx, allá hace lejos y tiempo. Vos hablabas de la niña del otro lado del cerro, que era una fuente de inspiración tuya para generar un cambio. Contanos acerca de esa niña del otro lado del cerro que vos veías, vislumbrabas, y si esto sigue teniendo que ver con tu propósito hoy. Gracias, Dani, por llevarme a ese recuerdo. Cuando uno escucha tus conversaciones, la verdad uno sabe que vas a recorrer rincones profundos de uno.
efectivamente, esa niña del cerro hace referencia a mi etapa escolar, que yo estaba en un colegio muy bueno, internacional aquí en Chile, gracias a que mis papás, yo nací en Ecuador, mi papá trabajaba en una empresa americana y le dieron el pase a Chile. Íbamos a ir viviendo en distintos países, pero nos quedamos en Chile finalmente por distintos motivos, y la verdad es que gracias a esa fortuna tuve una gran educación. Y estaba en un colegio el cual estaba en un cerro y tenía una reja que dividía mi colegio con una población que estaba al frente, una población, un lugar más donde viven familias más vulnerables, ¿no? Y yo me acuerdo, siempre miraba estos espacios tan distintos, y siempre pensaba que yo estaba a este lado del cerro, por suerte, quizás porque nací en una familia que me dio amor, que me dio oportunidades, y tuvimos privilegios y fortuna, pero que quizás al otro lado del cerro había una niña, igual que yo, con mis mismas capacidades quizás, o hasta mejores, pero que yo sabía que lo más probable era que a mí me vaya mejor en la vida que a ella, porque nací en un lugar con oportunidades, con apoyo, y que eso ya me hacía partir de un nivel distinto, ¿no? Entonces, desde niña creo que fui bastante reflexiva con estas temáticas, y yo creo es un poco lo que explico más, también obviamente la vida familiar que yo he tenido, que ha sido siempre bien abierta a la realidad del mundo, que creo que así me ayudó a tener un propósito en la vida desde niña, y a sentir que yo tenía que, más que desarrollarme para yo seguir creciendo más, era desarrollarme para que otras mujeres como yo, como esa niña del cerro, ojalá puedan también partir con mejores oportunidades en la vida, y con eso, dependiendo de ellas, a dónde quieren llegar, ¿no? Y para habilitar, para generar espacios, solo un 7% de la industria digital, 7% de la industria digital de Latinoamérica lo integran las mujeres. En Chile la cifra es peor, es de 4,5%, menos del 5%, del mundo tecnológico está representado por género femenino. Esta es una... Entiendo que está bastante actualizada, y entiendo que es un inicio para Laboratoria, ¿puede ser? De todas maneras, cuando compartimos con Laboratoria hace ya 10 años, que fue el primer piloto en Perú, y el 2025 serán 10 años de la organización ya regional, porque rápidamente fuimos internacionales, es que veíamos este tipo de estadísticas, ¿no? El BID también hablaba en ese entonces que para el 2026, 2025 íbamos a necesitar más de 1 millón de desarrolladores web. El año que Estábamos viene. muy atrasados. Estamos ahí, el año que viene. Sí, estamos ahí. Entonces, es impresionante. Yo me acuerdo de esa época, se hablaba, ¿no? En 10 años más, en tanto más. Y la verdad es que esos números no han cambiado tanto. De hecho, hoy día hay estudios de, no sé, de mujeres en tecnología, de eTalent, que te hablan que en Latinoamérica, de las personas que trabajan en tecnología, un 23% son mujeres. Entonces, sigue habiendo una brecha gigantesca, y la cantidad de trabajos en tecnología, como todos y todas sabemos, aumentan, nada más que aumentan con el desarrollo tecnológico que existe hoy día. Entonces, efectivamente, ese fue un dato que lo vivimos además en carne propia. Mariana, que es mi socia y que fue la CEO de Laboratoria por la mayoría de nuestro tiempo, ella partió el piloto con su marido, que era desarrollador web y tenía una empresa de desarrollo. Y ella lo empezó a acompañar, y ahí vivió que era la única mujer en las reuniones. Cuando querían contratar talento para la agencia, solo llegaban currículum de hombres. Entonces, todas que éramos muy amigas en esa época porque habíamos hecho la maestría juntas, empezamos a ver y investigar, y esto era un tema global. Y en paralelo, conocíamos la realidad de la pobreza y de la inequidad de nuestro continente, por lo cual vimos que era muy interesante que esta industria que más crecía, que mejores oportunidades tenía para el desarrollo, no estemos nosotras, pero además quienes
estaban trabajando en esto, obviamente estaban los ingenieros de software y todos quienes pasan por la universidad, pero había muchísima y cada vez más personas que no necesariamente estudiaron en la universidad para esto, sino que aprendían de manera más autónoma, con cursos, con talleres y se reconvertían, ¿no? Y ahí dijimos, oye, aquí se puede hacer un fast track para mujeres en nuestra región que no pueden pagar o dedicarse 5 años a estudiar, que con un modelo corto, intensivo de aprendizaje, como es un bootcamp, podamos no solo enseñarles tecnología, sino que las empresas las empleen, porque también era una necesidad de las empresas, no era que no habían mujeres porque las empresas no querían. De hecho, cuando yo tenía mis primeras conversaciones en Chile con empresas, contándoles el talento que estaban formando, sintiéndome como una gran impostora también, porque yo no venía del mundo tecnológico, sino del mundo social, veía que no había ninguna barrera desde la intención de contratar, sino que no sabían dónde buscarlas y que no habían simplemente, ¿no? Así que esos datos fueron los que nos inspiraron a decir aquí hay una oportunidad preciosa para hacer más inclusiva la industria tecnológica, pero más importante aún, para darles oportunidades a tantas mujeres que quieren crecer profesionalmente y que puedan acceder a carreras promisorias en un futuro. 10 años después, ¿no? Fast Track, super Fast Track, 5 países, más de 50 bootcamps, más de 2.200 alumnis, más de 100 laboratorios, gente que trabaja en laboratoria, más de 30.000 aplicaciones, más de 83% de empleabilidad espectacular de las egresadas, y otras métricas más, pero no voy a... ¿Qué balance haces de laboratoria? ¿Se está cumpliendo lo que querían con la rapidez que querían? ¿Qué pensás? De hecho, te actualizo un poquito los datos porque ya son, después de la pandemia, que nos convertimos en una organización más regional, internacional, tenemos mujeres de 11 países que son parte del 11. Centroamérica está, Ecuador, Paraguay, hemos crecido a varios. Los 5 países que tú mencionas fueron los que tuvimos oficina y nos establecimos, que fue justo antes de la pandemia: Chile, México, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Y después de la pandemia, básicamente ya todo se hizo online y con eso llegamos ya a 11 países y casi 4.000 mujeres han pasado por el bootcamp, lo cual ha sido impresionante, y 1.300 empresas contratan nuestro talento, ¿no? Lo cual es súper interesante porque hay todo un ecosistema empresarial que está siendo más diverso y equitativo. Cuando escucho, de hecho, tu pregunta si ha sido tan rápido como esperábamos y cómo está la cosa, la verdad es fuerte porque hemos generado un impacto y no hay duda. 4.000 mujeres están trabajando en tecnología que antes ni pensaban hacerlo, y de hecho más de 100.000 han pasado, casi 100.000, perdón, han pasado por nuestro proceso de selección completo, que es un proceso arduo, lo que te dice que hay muchísimo interés en esta industria, ¿no? Y de nuevo lo que suelen faltar son oportunidades. Pero cuando uno mira la data a nivel global, a nivel Latinoamérica, sigue habiendo una brecha grande de género. En la industria tecnológica, como te digo, en Latinoamérica hoy día se habla de un 23% que está compuesto por mujeres. A nivel global siguen faltando mujeres en la industria también, y no es solo en esta industria, también en la brecha de género está persistente en todo tipo de industrias, y especialmente cuando uno va viendo ese ascenso, ¿no? Las mujeres seguimos entrando a la base de los trabajos, a trabajos operativos, a trabajos en la operación, y eso ha mejorado con los años porque ya tenemos un acceso real al trabajo, pero cuando uno ya va viendo esa pirámide hacia cargos con mayor responsabilidad, gerencia, responsabilidad de liderazgo, CEO, lo que sea, ya hasta directora de empresa, hay una brecha enorme. Que es ese techo de cristal que se habla tanto, ¿no? Que las mujeres vamos avanzando y nos vamos encontrando con este techo un poco invisible, pero que no nos permite acceder a cargos más altos como a los hombres. Entonces, justamente con Laboratoria decimos, hemos hecho un gran aporte, no solo por la cantidad de mujeres que hemos motivado a interesarse en el tema y que ingresen a trabajar, pero en el ecosistema en general. Cuando partimos hace 10 años casi no habían bootcamps en Latinoamérica. De hecho, había que explicarlo muchísimo lo que era. Hoy día hay, lo cual nos hace sentir orgullo porque sentimos que fuimos uno de los precursores en crear este ecosistema tan poderoso. También hay varias iniciativas también que quieren llevar a las mujeres al mundo STEM de ciencia, tecnología,
estudia ingeniería, lo cual es muy bueno, pero vemos que no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día el laboratorio está en un momento donde, como quisiéramos ver esos 10 años, quisiéramos mover esa aguja más. Como tú dices, sí, han habido cambios, pero no es suficiente. Y ahí es como justamente estamos empezando a diseñar ese laboratorio del futuro, donde no solo sigamos siendo una puerta de entrada para los trabajos del futuro, pero también seamos una puerta en donde mujeres pueden crecer profesionalmente con nosotros también, y ayudemos a que ese techo de cristal se vaya rompiendo con mujeres cada vez más preparadas, con habilidades técnicas, pero también con habilidades de liderazgo, etcétera. Así que esos números se han movido, pero la industria digital crece vertiginosamente y socialmente seguimos teniendo muchos frenos para que las mujeres sigamos avanzando, así que Laboratoria queda para rato y esperamos que con un abanico más grande de propuestas. Entonces, los próximos 10 años de esa visión, de este sueño en acción, vos los evidenciás como una etapa o una instancia más allá de la puerta de entrada, un crecimiento dentro, ¿no? O sea, que es un espacio acogedor, un espacio que te brinda herramientas para poder hacer crecer talento también de mujeres en general, no solo, digamos, que te hagan con la carrera, quizá, de tecnología. Exacto. Justamente estamos pensando, por un lado, cómo somos una mayor puerta de entrada a quienes quieran entrar. Y de hecho, los últimos años estuvimos piloteando Código M, una iniciativa que se piloteó específicamente en algunos países como Brasil, con más fuerza, en donde entregábamos talleres y charlas introductorias, pero para muchas más mujeres. Y ahí han pasado 5.000 mujeres, siendo un piloto pequeño, ¿no? Entonces sabemos que podemos ser una mayor puerta de entrada con productos y servicios distintos al bootcamp tradicional, pero también ya estamos trabajando en el Laboratorio Plus, que tú comentabas al principio, que esa va a ser la línea a través de la cual mujeres que ya estén trabajando, y no solo en la industria tecnológica, mujeres que estén en cualquier trabajo y que tengan dudas sobre el desarrollo de su carrera, que sientan que necesitan desarrollar más habilidades. Otras, por ejemplo, que siempre tuvieron un rol técnico y ahora se convirtieron en jefas. Y tú y yo sabemos que cuando de la noche a la mañana pasamos a liderar personas, es un aprendizaje enorme que normalmente nadie te enseña a ser un buen líder, porque no es lo mismo que ser un jefe o jefa. Entonces, Laboratoria Plus es una plataforma donde acompañamos a mujeres a crecer a través de una comunidad que tiene una plataforma. Esto es una membresía que las mujeres ingresan a nuestra comunidad con una plataforma que te ofrece cursos mensuales por mujeres cracks de toda Latinoamérica en temas de desarrollo de carrera, como cómo tomo una decisión de cambio laboral, cómo equilibrio la maternidad con el trabajo, cómo ocupo inteligencia artificial para gestionar mi trabajo hoy día, marca personal, una infinidad de temáticas que sabemos son muy relevantes y quizás invisibles en el desarrollo profesional de las mujeres, acompañado con mentorías y con una comunidad de WhatsApp por país, por curso muy rica, la cual te hace sentir que no estás sola en ese camino, porque creo que es de las cosas más difíciles cuando uno lo vive, que muchas veces uno no sabe a quién preguntar ni cómo avanzar. Y Laboratoria Plus ya está lanzada, ya está en el aire. Contame un poquito de eso, ya tenés. Te cuento. Mira, de hecho, mientras yo estaba afuera, en otro trabajo que seguramente entraremos después a comentar, un equipo pequeño de Laboratoria, liderado por Mariana Costa, que fue nuestra CEO por muchos años, empezó a armar este piloto, viendo que era una necesidad importante, ¿no? Y este piloto ha crecido y se convirtió ya en Laboratoria Plus. Se lanzó el año pasado la plataforma, a finales de año, la membresía en noviembre, y ya tenemos más de 150 mujeres en la plataforma de distintos países. La mayoría está en Perú porque se focalizó el piloto en Perú, pero ya estamos ingresando en México, Colombia y Chile. De hecho, va a ser mi labor este año impulsarla fuertemente. De hecho, aprovecho de invitar a las personas, no sé el día que esto salga al aire, pero el 27 de junio tendremos nuestro primer Talks Plus, que es la primera charla gratuita online, donde van a estar invitadas la Rocío Fonseca, ex Startup Chile,
Maravilloso, es una crack del ecosistema del emprendimiento. Y también Daniela Lorca, fundadora de Baby Tuto. Exacto. Y justamente parecido a tu podcast, la idea obviamente es repasar su trayectoria, pero que más que nada nos hablen de cuáles son esas habilidades que creen que las llevaron a donde están hoy día, cuáles fueron esos temores, esos miedos pasando de un rol a otro para posicionarse, porque a veces vemos todo lo bonito, pero es importante en grupos, especialmente de mujeres que tienen muchas de esas dudas laborales, también ver que personas que uno admira y que las inspiran a uno también pasaron por las dudas y miedos que uno tiene cuando está empezando a crecer laboralmente, ¿no? Así que ya está Laboratoria Plus y estamos muy contentos de impulsarlo por toda Latinoamérica pronto también. Fenomenal. Bueno, buenísimo. Felicitaciones a vos y al equipo por Laboratoria Plus. Ojalá que le vaya súper. Y las cifras que tirás, que compartís, son tremendas, ¿no? O sea, hablabas de 100.000 en total que pasaron por las aplicaciones. Ya arrancaste un MVP, un prototipo con 150. Digo, no son cifras fáciles de llegar para cualquier emprendimiento o cualquier emprendedor. Y lo que tampoco es fácil de lograr, que ustedes sí lo lograron, es un levantamiento de capital alternativo. Y me refiero a la ex esposa de Jeff Bezos, por lo menos lo que leí en el diario. Mackenzie Scott dona 4 millones a la EdTech peruana Laboratoria para la incorporación de mujeres en carreras STEM. Bueno, 4 millones de dólares no es menor. Entonces, me gustaría que cuentes un poco cómo fue ese proceso. Me parece tremendo ese milestone. Hay muchos emprendedores que no llegan a levantar, no sé, 125 mil dólares, ¿me entendés? Digo, 4 millones es un montón. Feliz te cuento, Dani, y de hecho ahí me siento con toda la capacidad de comentar detalles porque yo diseñé y creé el área de fundraising y de partnerships de Laboratoria en el 2018 ya. Y la verdad es que, ¿qué nos pasaba? Este tipo de donaciones, que como tú dices, a veces un emprendedor la escucha y dice, ¿cómo? ¿No? Bueno, ¿cómo lo hicieron? Son casi 10 años de trabajo, ¿no? Para llegar a algo así, no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo muy construido y muchas decisiones que se toman en el camino y que creo que también es un mensaje importante para los emprendedores y gente que parte. Todo nuestro camino se basa en decisiones que tomamos en ciertos momentos. A nosotros cuando partimos los primeros años y que íbamos mucho, por ejemplo, a San Francisco, a Silicon Valley, nosotros tenemos un modelo de ONG a nivel legal. Y mucha gente nos decía, oye, conviértase en una startup porque esto da para todo, ¿no? Crezcan y levanten millones de millones. Lo cual no te niego que siempre fue muy atractivo y cada cuanto volvíamos a la pregunta si deberíamos hacerlo. Porque hay mucha capital dando vuelta para eso. Es mucho capital. Pero que nos frenaba un poco, que nuestro impacto es social. Ya estamos trabajando con mujeres que no accedieron a oportunidades de educación ni de trabajo de calidad y lograr que en 6 meses se logre una transformación tan grande para que una mujer que estaba trabajando, no sé, en alguna tienda vendiendo ropa, logre insertarse a trabajar en Falabella como desarrolladora web interna. No es solo que aprenda a hacer código, es que aprenda la mecánica del trabajo, que aprenda a organizar proyectos, que aprenda de agilidad, que se conozca a sí misma. Es un trabajo muy intenso y que ocurre solo en 6 meses, la verdad. Entonces siempre tuvimos precaución de crecer a números muy ambiciosos, de cientos de miles, que eran las propuestas que habían, porque no es tan fácil transformar a las personas. Es complicado. Entonces nuestra decisión fue siempre quedarnos con el modelo que estábamos porque no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Justamente porque elegimos este camino de mantener el formato legal como ONG, pero trabajar como una startup. Entonces, que creo que es algo innovador también, porque legalmente nos permitía acceder a financiamiento y a donaciones que de nuevo las necesitábamos porque es un proyecto social y de hecho, por ejemplo, un ejemplo muy concreto que ayuda a entender esto, nosotros no cobramos por el bootcamp porque está pensado para mujeres que no lo pueden financiar en un principio, pero cuando están trabajando en tecnología, ellas pagan retroactivamente. Entonces, eso como modelo de negocio ya tiene un año de desfase. Claro, o sea, básicamente es un poco, nosotros tuvimos aquí a Henry, un modelo similar de
Cuando conseguís el trabajo, ahí recién se le paga a la empresa, o en este caso se le devuelve a la ONG el costo del programa por cuotas según el salario. ¿Está bien? ¿Es así? Exactamente, Okay. es muy parecido. Efectivamente, ese es nuestro modelo y que fue desde nuestros inicios hace 10 años. Y sabes que también el modelo para que funcione requiere su tiempo nunca pagan el costo completo, porque la verdad nosotros también tenemos una oficina central, por así decirlo, que es un equipo que está desarrollando productos permanentemente y que si cargamos el costo completo de lo que es este producto tan boutique, ¿no? No es sostenible. Entonces, las donaciones eran muy importantes. Y al estar en el mundo de tecnología, la verdad es que la decisión fue, oye, busquemos a nuestros aliados tecnológicos del mundo a nivel global que les interese la causa de más mujeres en tecnología. Entonces, ahí funcionó muy bien y la verdad es que logramos diseñar un modelo en el cual nosotros tenemos partners alucinantes, como es Google, como es BlackRock, Citi Foundation, USAID, y tenemos donantes globales que nos ayudan a crecer el modelo, a mejorar el impacto en estos momentos de cambios, por ejemplo, que estamos actualizando el modelo para los siguientes 10 años, son aliados de verdad que van creciendo con nosotros todos estos años y nos acompañan en ese momento y hay una relación real de partner, ¿no? De aliado. Entonces creo que eso fue un modelo bien exitoso y que la verdad nosotros creo que no lo hemos comentado mucho y creo que tú diste ahí en un clavo interesante porque fue bien innovador tomar esa decisión, mantenernos en esa decisión. Mantenerse, creo, ¿no? Sobre todo porque sí. Me imagino, y si me permitís, por favor, esas charlas que rodean a uno de movete a la startup y te pongo plata rápidamente, ¿no? Que armar una SPA, una sociedad, por ejemplo, acá en Chile no es tan difícil. Entonces, como que eso es una opción, pero sobre todo creo que es el premio a la perseverancia, ¿no? Porque es muy difícil tener esa visión 10 años. Es complejo, es complejo. Es durísimo y en un momento cuando las startups y las inversiones estaban 2021, explotando en Latinoamérica. Exacto, una locura, demencial. No, claro. No te digo. Y en el camino veíamos como nuevos bootcamps, que uno los puede ver como competidores, ¿no? Claro. Salían al mercado con millones de dólares y no tenían, o uno cuestionándose, oh, hicimos lo correcto, pero hoy día también vemos que lamentablemente muchos de esos bootcamps han caído, han tenido que cerrar. Efectivamente, porque no es fácil lograr la promesa. Y nuestra promesa no es formar, es emplear en tecnología. Y eso es muy distinto, es lograr ese trabajo y que se mantenga. Alguien que dura 3 meses, 6 meses y sale tampoco funciona. Y más del 80% de las estudiantes de laboratorio después de un año las promueven. Entonces, eso te dice que está bien hecho el trabajo y que ha sido, yo creo, la verdad, hoy día viendo no solo el impacto, viendo los productos nuevos que estamos sacando, viendo los aliados, como el que tú mencionaste de McKinsey Scott, la verdad es que creo que ha sido una buena decisión, al menos en estos primeros 10 años creo que ha sido un camino correcto, porque de hecho si no lo hubiéramos podido hacer solos, y estos aliados no solo es un financiamiento importante el que nos entregan, pero también se involucran con la organización, con mismo Google, por ejemplo, tuvimos un equipo de Google ayudándonos a probar nuevos tracks en su momento, mentorías a nuestras mujeres, proyectos en cada país donde están conjuntos. Entonces es una alianza bien importante en donde todos hemos sido parte de Laboratoria y creo que eso ha ayudado a que sigamos estos 10 años con fuerza. Quiero dar un punto más acá, ¿me permitís? Por supuesto. Porque siempre hay una parte jugosa. Yo he entrevistado a emprendedores que han levantado mucho capital, como por ejemplo Waterplan, y tiene en su board of directors, ¿no? Estrellas, ¿no? Estamos hablando de Richard Branson, estamos hablando de Manu Ginóbili, DiCaprio, ¿no? Como estamos hablando de, estrellas de todo tipo y tamaño, ¿no? Entonces me interesa saber cómo llegaste vos a esa conversa, ¿no? ¿Cómo fue esa anécdota para acercarte a, no sé si a Jeff Bezos directamente, no sé si directamente a la empresa o a la persona, a la ex esposa, no sé bien cómo fue. Contame un poquito de eso porque me interesa saber cómo llegar, sobre todo es importante para la audiencia también. Mira, yo en esa conversa particular no estaba, ya estaba justo en mi proceso de salida a Caudal,
que fue nuestro siguiente spin-off, pero estuvo Mariana, nuestra CEO, y la verdad es que nos buscaron. Estas personas, sí, estas personas tienen agencias que trabajan con ellos para buscar proyectos en los cuales invertir. Y así fue que llegaron a Laboratoria. Y yo te digo, ¿no? Todo es un camino recorrido de 10 años. O sea, uno ve qué tenemos nosotros, socios grandes como los que te comento, en los cuales todos los años hacemos nuestros impact reports, nuestros reportes de impacto muy certeros, con mucha data, con quienes tenemos relación muy cercana, conocen al equipo detrás de Laboratoria, cómo trabajamos, saben que cualquier documento que les mandamos no es solo una hoja con números, sino están muy actualizados de nuestro día a día y confían en quienes están detrás. Y eso, la verdad es que parte de la estrategia del equipo de partnerships fue estar presentes en Estados Unidos, en eventos, y ahí vas haciendo un networking importante, en donde te conocen family offices, te conocen fundaciones norteamericanas que están compuestas por familias que también invierten en proyectos sociales, y estos también fueron invirtiendo en nosotros con los años, y así estábamos en el network, por así decirlo, de Estados Unidos. No todos, nos falta mucho, y de hecho estamos trabajando para continuar ese camino, por supuesto, pero uno va conectando gente, ¿no? En el mismo board de Laboratoria, por ejemplo, estuvo en un tiempo la VP de Latinoamérica de Google. Hemos tenido también a gente muy relevante también en nuestro directorio de Estados Unidos. Entonces, hay un trabajo formal de construcción de marca, de construcción de posicionamiento, de aliados, de gente que nos quiere y conoce lo que hacemos, que al final hace que estemos en alguna conversación con aquí, que uno a veces ni sabe dónde está, de dónde están hablando de uno, y así fue que nos buscaron y llegamos a nosotros, y llegaron a nosotros. Tanto sea Mackenzie Scott, Google o cualquier otra donante aliado, ¿cuál fue el mejor consejo que recordás que te hayan dado? Mira, qué pregunta interesante. Puede ser más de uno. Sí, sí, sí. Yo la verdad te diría que estos consejos de volver al usuario, siempre. Porque es fácil, como te digo, en distintos momentos tratar nuevas cosas, impulsar nuevos proyectos, y si uno vuelve a su usuario permanentemente, te diría que muchas veces ahí están las respuestas, ¿no? Y creo que, de hecho, el empezar a pensar en todas esas mujeres que nos estábamos impactando, que pasaron por nuestro proceso de selección, que eran miles de miles, te digo que surgió a través de conversaciones con Google. Directamente, ¿no? Porque teníamos las ganas de abarcar más y ya teníamos conciencia, sabíamos que había un grupo de mujeres que tenían que llevarse primero algo de nuestro proceso de selección, y de hecho empezamos a cambiarlo para que, aunque no queden, ya se lleven algo. Y así es, se llevan ya algo, y muchas después siguen en este camino. Pero ahí en esas conversaciones con Google, me acuerdo, era, oye, el modelo tradicional está, aquí hay una oportunidad muy interesante, ¿cómo podemos mover un poco más la aguja? Y te desafían. La verdad es que a veces uno está cómodo en donde está, y estas conversaciones te estimulan, te desafían a llegar más lejos. Así que esa es una que recuerdo porque la viví también muy, muy en primera persona. Sí me parece interesante moverme. Y después de Laboratoria vino Caudal, esta spin-off que armaron con foco de capacitación B2B en transformación digital en empresas, ¿no? Contanos un poquito más acerca de Caudal, su impacto, y cómo ha sido este trayecto desde su fundación. Sí, fue bien bonito el proceso, y aquí siempre me encanta rescatar que también que los 6 socios y los 6 cofundadores ha sido un proceso siempre de mantener la amistad, porque somos muy amigos, asegurar que nuestra amistad no se quiebra, que es un desafío para eso es uno de los temas que quería tocar. 6, ¿no? Como 6.
Después podemos conversar, de hecho, porque de hecho también tomamos decisiones para poder vivir con esos 6, ¿no? Que no es fácil. Y la decisión de caudal se toma en el 2000, y estábamos en pandemia, así que 2019, 2020. Básicamente, ¿qué pasó? Nosotros en laboratorio teníamos el bootcamp, las mujeres se empleaban en tecnología y muchas de esas empresas que contrataban a las estudiantes de laboratorio eran empresas del mundo tradicional, no tecnológico, como retail, banca, compañías de seguro, que entraban al área de innovación o de tecnología. Y ahí la verdad es que las veían trabajar y nos decían, oye, esa cultura, esa manera de trabajar, la agilidad, el adoptar proyectos nuevos con esa agilidad y rapidez, necesitamos esa cultura para el resto de la empresa, porque sabemos que nos tenemos que transformar para la era digital. Y así, años atrás, habíamos ya empezado a hacer consultorías en transformación digital con laboratorio mismo. Teníamos un subequipo que se dedicaba a hacer corporate training, que le llamábamos. ¿Cuántas cosas que armaron ahí? Pues es una mega, tenés esto, tenés caudal, pero tremendo. Es que, ¿sabes qué? Yo digo cuando hay equipos buenos detrás de los proyectos, porque claro, nosotros somos la cara muchas veces, pero es un equipo maravilloso, tan talentoso y comprometido que hace que esto sea posible. Y era de las cosas, por ejemplo, que no sabíamos si hacerlo o no hacerlo, porque también podías verlo como que te desvía del foco, pero se decidió que un grupo pequeño de personas se dediquen a eso y que también se empiece a autofinanciar, ¿no? Con estas asesorías que obviamente eran cobradas, y nos interesaba más aún porque veíamos que era importante para desarrollar el ambiente laboral para que estas mujeres sigan creciendo. De hecho, ahora que lo escucho, veo que se relaciona totalmente con por qué estamos haciendo Laboratorio Plus. En ese momento era el mismo motivo. Si la cultura empresarial no avanza, tampoco van a avanzar ellas profesionalmente y se van a quedar estancadas. Así que, cuento corto, teníamos este corporate training en lo que hacíamos asesorías, de hecho, en países donde ni siquiera estaba laboratoria. De hecho, por ejemplo, el BID nos contrató en Washington y así muchas empresas y organizaciones en toda Latinoamérica. Y esto creció bastante. Entonces, en su momento, en el 2020, en plena pandemia, como si las cosas no eran lo suficientemente intensas, decidimos hacer la separación para que esto tenga su nuevo espacio. ¿Por qué? Porque veíamos que tenía todo para ser una nueva empresa y tenía todo para tener un nuevo propósito, que lo habíamos descubierto gracias a todo este corporate training. Siempre que quienes hemos estado en laboratorio nos interesa el impacto y la transformación de las personas, y lo que veíamos era que, claro, se habla de transformación digital a nivel alto, pero las personas que están en las empresas, en las áreas de contabilidad, de ventas, recursos humanos, lo que sea, siguen haciendo el business as usual, como se dice, ¿no? Copiando y pegando, muchas planillas de Excel. Y ahí decidimos, ¿sabes qué? Aquí hay muchas personas que tienen el temor de que se van a quedar fuera del mundo del trabajo del futuro. Tienen mucho temor y que con un poquito de herramientas tú ya les alivianas esa sensación de que voy a quedar fuera, y por otro lado los ayudas a hacer mejor su trabajo. Entonces, cuento corto, Caudal, ¿qué hace? Caudal sí es una startup formal, la cual levantó inversión. De hecho, yo estuve en esa primera parte. ¿Qué hace? Convierte a personas que trabajan en su día a día, que no es tecnológico, en automatizadores de procesos. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos herramientas sencillas, ya sea del mismo suite de Google o de Microsoft, según lo que la persona ocupe en su empresa, para que automatice procesos. Y esto lo hacemos en un B2B, esto se vende a las empresas. Entonces, básicamente lo que la empresa hace primero es súper interesante porque hay una calculadora con K, porque Caudal es con K, en donde la empresa puede calcular cuántas horas está ocupando en trabajo manual, en tareas repetitivas, y que podría automatizar gracias a Caudal. Y ese es como el gancho, porque es una visualización muy interesante para la empresa, decir, oye, tus colaboradores están perdiendo 600 horas al mes en trabajo que de verdad se puede automatizar hoy día perfectamente. Y con eso la persona entra a Caudal y toma nuestros servicios. La empresa empieza con unos 5 o 10 colaboradores que hacen un curso de unos 2 meses
con nuestra plataforma, en donde van automatizando sus tareas. Entonces es muy personalizado. Yo no te enseño a usar Power BI, porque ahí ya tenemos la barrera. Quienes no somos tecnológicos me hablan de tecnologías y a nivel de aprendizaje nuestro cerebro automáticamente pone una barrera y lo sabemos muy bien con tantos años en laboratorio. Y aquí lo que hacemos es que la persona dice, mi dolor es que yo tengo que mandar mi reporte de ventas todos los viernes, y para hacerlo tengo que juntar información de 10 planillas de Excel distintas y lo hago de manera manual, copy-paste, muchas veces. Entonces aquí, mira, tienes estas alternativas y la persona en un mes termina aprendiendo a automatizar su trabajo, ya sea con este tipo de herramientas o creando chatbots, si es un tema, por ejemplo, más comercial u otro. Así que ha sido un proceso muy bonito de llevar tecnologías no-code, como se llaman hoy día, que ya son tecnologías que no necesitas programar, al día a día de personas tradicionales en su trabajo. O sea, ustedes básicamente le hacen como una consultoría específica a cada, digamos, juntando las tareas de cada persona para decirte, mira, en estas tareas vos podés usar, qué sé yo, esta parte de ChatGPT si es que fuese así, o lo que sea, ¿no? O tal herramienta, digamos, por persona, por subset de tareas por persona, ¿no? ¿Está bien? Efectivamente, es como una consultoría tech-enabled, que la llamamos, ¿no? Es como una consultoría habilitada por tecnología, porque todo ocurre también a través de nuestra plataforma, con diagnósticos automatizados, con contenido en microcontenidos y también asesoría 1-a-1, ¿no? Entonces, eso te iba a preguntar, porque me sí. parece bastante difícil escalar eso, porque es como muy, si bien hay como generalidades, cada empresa, cada persona es diferente, ¿no? En sus tareas. Totalmente, y de hecho con Caudal vivimos de nuevo lo que es partir un emprendimiento de cero en base a pivotear permanentemente. Partimos sabiendo que no queríamos ser una consultora tradicional porque teníamos la experiencia en tecnología para hacer algo escalable. Después fuimos el péndulo, ¿no? Seamos un SaaS 100%. Un SaaS, claro, exacto. Pero el aprendizaje requiere algún tipo de acompañamiento. Entonces ahora estamos como en ese in-between de ser una consultora con tecnología, donde no es un 1-a-1 permanente, donde tú te conectas a una plataforma, sigues ciertos cursos, avanzas en tu proyecto y en ciertos momentos de la experiencia vas teniendo un 1-a-1 o 1-a-1 grupales, ¿no? En donde también te acompañamos en tu aprendizaje. Voy a tocar dos puntos grandes más, que me la dejaste picando, ¿no? 5 más 1 son, o sea, vos más 5 son 6 socios, que es como el anticonsejo para la startup, digamos, llevándolo a ese mundo. Me gustaría saber cómo lograron subsistir 10 años de la mano, entiendo, y cómo básicamente, cómo respetan, cómo cuidan los roles de cada uno, porque en 10 años pasan muchas cosas, familia, ideas nuevas, propuestas nuevas. Contame un poquito, y también para la audiencia que puedas compartir experiencia en ese marco. Sí, de verdad yo creo que son nuestros mayores orgullos, además de Laboratoria, de Caudal, Laboratoria Plus, todo lo lindo que hemos creado, el que seguimos siendo muy, muy, muy amigos y nos queremos mucho. Vivimos en distintos países, pero nuestra familia, nuestros niños son amigos, se conocen, de verdad hay una amistad bien profunda. Y ¿sabes qué? Yo creo que la clave ha sido confiar en nosotros, ayudarnos a crecer profesionalmente. Partimos siendo amigos que tenían una idea de un proyecto y de repente esto estaba en 3 países y de repente crecía como loco, y tuvimos que darle una estructura a la organización, decidir qué rol cumplíamos cada uno, cambiarnos de rol según lo que la organización necesite, y ahí fue fundamental confiar en nosotros, y en un momento justamente decidimos que de los 6 tengamos un quiebre de 3 y 3. Entonces, donde se había implementado el piloto, que fue Perú,
estaba Mariana, Germán y el Chamo, que son tres co-founders. Dijimos, oye, que haya este subgrupo más pequeño, y en Perú estaba también la oficina central, donde estaba mucho equipo que prestaba servicio para los demás. Entonces dijimos, oye, para hacer esto más ágil, que ellos sean los tres co-founders y nosotros socios co-founders, ¿no? Las otras tres, que era yo en Chile, mi socia en México y la persona que entró para Perú, después de que Mariana pasó a ser CEO regional, ¿no? Que es Ana María. Entonces, éramos los 6, pero sí había esa división donde los 3 tomaban decisiones mucho más estratégicas, conversadas, pero ellos cortaban el queque, como se dice aquí, ¿no? Y nosotros también desde el profundo entendimiento de que no podíamos ser 6, y que estaba perfecto esta figura, y que cada uno además tenía roles muy específicos en la organización, y que eso era nuestro mayor rol, y que teníamos espacio donde conveníamos y hablábamos del todo, pero sí aceptando que nuestro rol era el que nos debíamos 100%, y ese era nuestro espacio, por así decirlo, y que mantendríamos nuestros espacios bisemanales y mensuales para agrupar y conversar, obviamente, temas estratégicos de los que tenemos dudas, pero venía ya premasticado por estos 3 que te digo como co-founders. Y creo que ahí, te soy súper honesta, creo que una actitud de humildad y de compromiso con la causa, más que el título, más que el cargo, ha sido fundamental, porque claro, el ego, los títulos, todo pesa, y la verdad es que siento que los 6 estamos enamorados de la causa que llevamos, y donde nos necesite Laboratoria vamos a estar, y funcionó excelentemente bien, y creo que gracias a eso también, por ejemplo, yo pude impulsar con tanta fuerza el tema de fundraising y de partnerships, porque era mi tema 24/7, era mi área al 100%. Yo estaba en Chile, entonces traía también mucho de lo que yo veía de la organización en Chile, y teníamos conversas estratégicas en torno al equipo, por ejemplo, y estrategias que íbamos a impulsar en un futuro, pero mi cancha, por así decirlo, la primordial era esa. Lo mismo con quien es hoy nuestra CEO, pasó a ser Gabriela Rocha, nuestra CEO, que ella es la yo en México, ella estaba en México, y ella pasó en su momento a hacerse cargo de la operación de los distintos países cuando empezamos a crecer, y que tú sabes que es una orgánica bien loca cuando uno empieza a crecer a muchos países, y ella asumió ese rol, y gracias a ese rol hoy día se convirtió en la CEO, porque estuvo a cargo de la operación. Entonces creo que esa actitud de ponernos a disposición de lo que la organización necesite de nosotros, a tener claro que cuando no estamos de acuerdo hay personas que son las que van a tomar las decisiones, que vamos a apoyar y respetar y confiar. Creo que esa palabra de confiar es fundamental, porque a veces uno se quiere meter en todo, y obviamente cuando es un proyecto que partiste de cero, quieres estar en todo. Es tuyo también, por supuesto, pero cuando sabes que es igual de tuyo que igual del resto, y el resto está tan capacitado, porque mis socios son alucinantes, te mueres lo que es cada uno como persona. Podrías entrevistar aquí a cada uno por separado. Que podemos hacer un especial de los 10 años de Laboratoria, con los 6 socios. Te juro. Te juro, es hermoso. Así que eso es un poquito mi aprendizaje de lo que ha sido nuestra amistad y sociedad. Y en mi caso, ponte, perdón que siga, pero fui la primera que salió a tomar un desafío fuera de Laboratoria, y era una de las cosas que hizo tan difícil esa decisión. Cómo se tomó, cómo lo conversamos, después ahora cómo vuelvo en un rol de embajadora. Son todas conversas que se tienen y que se hablan muy transparentemente para que funcione de la mejor forma para todos y todas. Creo que la clave que vos nombraste es la confianza y esto del desempate, ¿no? Como, bueno, si no estamos de acuerdo, estas 2, 3 personas van a decidir, y bueno, ya está, Confía. ¿te gustó? ¿No te gustó? Dale para adelante. Creo que eso es bien importante en la gobernanza, porque muchas veces pasa no solamente a nivel fundadores, sino con una junta también, o cuando hay inversores, que hay un board of directors. Y eso como que al final del día es, bueno, sí hay un CEO, pero el CEO tiene que tomar todas las decisiones que tienen que ver con la junta, y probablemente no, pero es el CEO. Entonces, ¿entendés? Como que hay mucho de esto. Me parece que está bueno esto de la confianza, y como al final del día alguien va a decidir lo mejor, aunque sea algo que a mí no me gusta, ¿no? O que no me gusta del todo. Parece que
tomando lo que vos decís, como traduciéndolo. Y bueno, y quiero pasar a hacer una pincelada, como uno de los cuadros que tenés ahí detrás tuyo. Vos trabajaste en el ámbito gubernamental, hiciste tu magíster en Public Administration, ¿no? En Administración Pública, que trabajaste en el gobierno regional, etcétera. Pero últimamente fuiste jefa de división de empresas de menor tamaño en el Ministerio de Economía, ¿no? En Chile. Entonces, quería saber de Laboratoria, ¿no? ¿Por qué decidiste dar el salto, a la gestión pública? ¿Cómo fue tu balance ahí de esa experiencia para aquellos emprendedores que también, o también la audiencia en general, que dice, che, a mí me interesaría, pero no me animo? Entonces, bueno, está bueno eso. Feliz te cuento, Dani, porque de hecho hay varias personas que tal vez no me conocen en tanta profundidad y que siempre me decían, nunca entendí por qué hiciste ese cambio tan feroz, ¿no? De irte al sector público, al Estado. Y la verdad es que, como tú dices, a mí siempre me apasionó la política pública. Yo estudié administración pública en mi maestría pensando que mi desarrollo profesional sería en el Estado y en la administración pública. Era el camino que yo veía en ese momento, y la verdad es que al volver de la maestría en el 2013 fue así. Empecé a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su agencia de cooperación internacional primero, después me fui al gobierno regional metropolitano, acá en Santiago, y estando ahí fue que empezó la idea de Laboratoria con mis amigos y las conversaciones, y ahí fue que decidí básicamente dar el salto y dedicarme 100% a hacer que surja Laboratoria. Pero claramente mi interés por la política pública siempre ha estado. Leo mucho sobre política pública, tengo muchos amigos que están en este medio, por lo cual siempre he estado cerca. De hecho, cuando tuve la conversación con mis socios y que yo lloraba, o sea, no podía ni hablar, diciéndoles que iba a aceptar esta propuesta de trabajo, me decían que no había duda que entre los 6, la que tendría que trabajar en esto algún momento de la vida era yo, porque no había duda, y que Laboratoria en Chile, por ejemplo, siempre estuvo conectada con el sector de la política pública. La presidenta Michelle Bachelet fue a nuestra sala de clases varias veces, fue a nuestra graduación, el presidente Piñera también nos fue a visitar. Nos ganamos fondos públicos para gestionar el programa aquí en Chile. Entonces, mi ADN estaba ahí. Tenía que hacerlo en algún momento. Y yo te soy honesta, yo tenía mucha esperanza de este gobierno, quería que le vaya muy bien. Y sin esperarlo, de la nada, me llamó a hacerme la invitación el ministro de Economía, Nicolás Grau. No nos conocíamos. De hecho, había coincidido con él en una reunión alguna vez, pero una más de un grupo, y ahí me invitó a su oficina, conversamos y quería hacerme la propuesta de que dirija la división de empresas de menor tamaño, que son las pymes en Chile, ¿no? Lo cual, la verdad, no te puedo decir, me atrajo muchísimo. Yo justamente en esa época ya había salido de Laboratoria, estaba en Caudal, y con Caudal habíamos formado a miles de mujeres dueñas de pymes con una alianza con el Ministerio de la Mujer en Chile. Entonces estaba muy conectada al mundo pyme también, y yo lo había vivido también, crear empresas chicas a partir de cero. Y me atrajo mucho la propuesta, que era trabajar en la política pública para las pymes del país, pero también hacerlo en alianza con el sector privado, con las grandes empresas, lo cual me pareció muy atractivo. Y la verdad es que no puedo decir que no a la oportunidad de servir al país, de hacer política pública o intentar hacerla. Y di el salto. Dije, son de las cosas que uno se arrepiente en la vida, después vas a tener siempre la duda que hubiera sido si lo hubiera hecho. Por supuesto, mira, si hubieses terminado candidata. No, mentira. Pero, no me desees el mal, por favor. Próximas, ¿no? Elecciones. Claro. Providencia está buscando alcaldía todavía. ¿Qué te iba a decir? Está bueno. Y eso trabaja, o sea, es del Ministerio de Economía, no está sí. En la Corfo, ¿verdad? En la Corporación de Fomento. Digo, ¿cómo conversa eso con la Corfo? O sea, sí. Hay una gobernanza interesante que yo también la conocí estando allá adentro, ¿no? Tú tienes al Ministerio de Economía y tú tienes la subsecretaría de empresa de menor tamaño. Y yo estaba en la división técnica, que es la que ejecuta, una división grande, desde donde
se diseñan, se implementan y actualizan políticas públicas para las pymes. Entonces, Corfo y Cercotec en distintos niveles de pyme son nuestros brazos ejecutores, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, estaba la agenda digital de economía que siempre ha estado, y había una gran plataforma que era Pymes en Línea, por ejemplo. Entonces eso lo implementa Corfo, pero detrás hay una política que nace del Ministerio de Economía y que se diseña muchas veces en conjunto, obviamente, con Corfo, con Cercotec, para que estas políticas públicas se implementen, ¿no? Entiendo. Esa es la relación. Y básicamente, ¿qué principales aprendizajes? Muchísimas. Sí, muchísimas. La verdad es que el Estado es complejo. Es complejo. Hacer política pública es complejo. Eh, y, y la administración pública en sí es un aparataje muy complejo de manejar, que requiere una curva de aprendizaje, ¿no? Yo la verdad tengo mis respetos máximos al funcionario público, que tal vez es distinto a lo que a veces uno escucha. Al menos mi experiencia en economía, son funcionarios buenos, entregados, comprometidos y que tienen que responder a jefaturas que cambian cada año y medio, cada 2 años, y autoridades que también cambian mucho. Entonces, mantener esas políticas de Estado permanente es un desafío y los admiro mucho. También, la verdad, aprendí mucho de lo que es la administración pública y los procesos administrativos que hay detrás. Yo sabía que ese iba a ser mi mayor aprendizaje y creo que lo fue. Traté de traer personas que tenían experiencia en este tema para que me acompañen en ese proceso y poder responder de la mejor forma. Pero te diría que es complejo el Estado. Cuando uno está afuera, uno escucha, ¿no? ¿Y cómo este ministerio no conversa con el otro? Y la verdad es que a veces adentro uno no te da ni el tiempo para conversar ahí mismo, ¿no? Adentro son muchos los requerimientos, muchas las necesidades, y al mismo tiempo planificar para el largo plazo y ejecutar. Entonces, mi aprendizaje es no a subestimar. El Estado es muy fácil criticar cuando uno está lejos, afuera. Funcionan a ritmos muy distintos. Imagínate yo, veniendo de startups, que trabajaba a un ritmo muy, muy ágil, también con una cultura también muy distinta laboral, pero también tiene sus motivos. También se entiende, tiene que regirse bajo un estatuto administrativo, tiene que haber cierta responsabilidad porque son recursos públicos y de todo el mundo, de toda la gente que aporta. Sí, obviamente veo mejoras de oportunidades gigantescas Ahí que le se viene bien pueden el hacer. caudal, por supuesto. Claro, por ejemplo, Caudal podría ayudar muchísimo. De hecho, Claro. una infidencia, como yo trabajé, apoyé a desarrollar el área de un observatorio de datos, de empresas, ¿no? En el ministerio y en mi división. Eh, y que la verdad es que al principio cuesta mucho tener datos, de la política pública que uno está haciendo, porque obviamente hay cierta privacidad de datos, pero también el engranaje es tan grande que, por ejemplo, ponerse de acuerdo en distintas organizaciones, divisiones, productos, en cómo registrar la data, ya es un desafío gigantesco. Y eso son las bases de lo que es la inteligencia de datos, ¿no? Entonces, la verdad es que es bien complejo, eh, pero interesante, porque tú también ves cuando una política pública llega a masas, llega a muchísima gente al mismo tiempo, y cuando se hace bien. Pude ver, por ejemplo, el tema del bolsillo electrónico, que no lo lideramos nosotros en economía, pero tenía relación con ese proyecto, y cómo una persona en su cuenta RUT le puede llegar ahí mismo en su cuenta del Banco Estado beneficios del Estado, y le llega directamente a su cuenta y no tiene que hacer ningún trámite. Y de hecho, si va a comprar en un almacén comida, se le activa el fondo que tiene para comida. Y eso directamente sale. Entonces, imagínate cuando uno ve esas políticas que se hacen, y uno ve gente trabajando años para que esto ocurra, para que salga, porque todo es largo. La verdad es que uno reconoce que cuando sale un servicio bueno, una política buena, la verdad es que el impacto es increíble en la gente. Bien. Voy a tener que ir cerrando, aunque me quedaría largo y tendido conversando con vos. Te voy a hacer una última pregunta y después voy a hacer las rapid fire, que son cortitas, en honor Perfecto. al tiempo. Vos tenés como varios recorridos que tienen que ver con lo privado, con lo público. Hilvanando tu propia historia,
¿no? ¿Cuál sería ese punto vital, tipping point, lugar donde digas, che, este lugar o esta decisión me llevó al presente que estoy disfrutando hoy? Yo puedo pensar, entendiendo y habiendo estudiado tu historia, que puede ser tu maestría en Columbia, pero puede ser otra cosa, ¿no? Que te llevó a tus cofundadores de todo esto, ¿no? ¿Qué pensás? Interesante, porque depende qué tan para atrás vaya, ¿no? Desde esa niña del cerro que hablábamos al inicio, que creo que fue lo que me impulsó a buscar trabajo en lo social y llegué al Techo. Y el Techo fue mi primera escuela. Estuve 4 años y medio ahí, en un Techo para mi país, que se llamaba en ese entonces, porque trabajé para la parte latinoamericana. Creo que eso fue la base de todo el resto, porque conocí Latinoamérica, de la cual me enamoré profundamente y seguiré enamorada siempre. Conocí la fuerza de la capacidad de las personas que no han tenido acceso a oportunidades. Conocí a la mujer fuerte, porque tú ibas por campamento, por favela, por cualquiera de estos lugares en Latinoamérica, y la que era madre de hogar solía ser la mujer. La jefa de hogar era la mujer, la que estaba detrás de los comités de vivienda era mujer, de la olla común cuando había alguna emergencia era la mujer, y al mismo tiempo veía a sus hijos y sus colegios y todo, ¿no? Entonces, de ahí me empecé a enamorar también de la mujer y de la falta de oportunidades que tenemos. Así que yo diría que, y de hecho ahí empecé a trabajar con el tema de fundraising y temas internacionales, que también lo pude profundizar más en laboratorio. Entonces mi primera base, yo te diría definitivamente el Techo, una más. Y después, sin duda, la maestría en Columbia, porque me conectó con mis amigos y mis socios, y fue un game changer profundo en mi vida. Todos hicieron esa maestría, la misma. Todos nos conocimos allá. Ah, ok. Mariana, Gabriela, que es la actual CEO que te comentaba, y yo hicimos el mismo programa. Germán, marido de Mariana, Chamo, hizo la maestría, pero otra, distinta a la nuestra, también en administración pública, pero otro programa. Y Ana María, su esposa. Así que son 2 parejas. Mirá, y 2 amigas. Qué bárbaro. Qué linda historia. Que siempre digo, me sorprende que no nos hayamos convertido en pareja las dos también. Exactamente, por supuesto, después de tanto. Sí, qué bueno. Así que, y obviamente siempre lo digo, Techo, que es esa aceleradora de personas de Latinoamérica, pues hemos tenido acá, como te comentaba antes, a tanta gente que no me la acuerdo toda, pero Bruno, de Felipe, a los hermanos Achondo, a la Sole Núñez, pero gente que, Juan Pablo Schaffer de Anglo, gente que vos decís, está haciendo cosas potentes, digo, vienen de ahí, qué bárbaro Techo. Bueno, rapid fire questions, las últimas para cerrar. Querida Marisol, si tuvieses que regalarme un libro, serie o película acerca de este tema u otros, ¿cuál sería y por qué? Mira, yo creo que te regalaría un libro, y va a ser distinto quizás a lo que esperarías, pero es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, que es un libro que leí hace poco y la verdad es que creo que todo el mundo lo debería leer. Es una novela, pero yo lo veo también, y lo he leído por ahí, que hay bastante gente que dice que podría ser un ensayo, porque es la historia de Marie Curie. Marie Curie, y que tú te expones a su historia de vida, su historia de amor, a través de sus diarios de vida, que la escritora del libro lo va retomando y lo va mezclando con su historia personal también, lo cual lo hace muy interesante. Pero de nuevo, con los temas que hemos hablado que me interesan profundamente, te habla de la mujer, te habla de la mujer en ciencias, te habla de la mujer en una época donde tenía que esconder que el trabajo era hecho por ella, y que más bien su marido, Pierre, era el que se llevaba los créditos. Ella tuvo una suerte de que su marido sí la quiso visibilizar, y que gracias al apoyo de él y a su persistencia terminó siendo la primera mujer en llevarse un Nobel, por lo cual es una mujer histórica, y que cuando uno lee su experiencia tan dura, social, al ser mujer también, trabajando en ciencias,
la verdad es que era la minoría de la minoría de la minoría, y aún así llegó a ser el premio Nobel por su pasión a la ciencia, y por su inteligencia y por su brillantez. Entonces la verdad es que es un libro que nos permite ver que esas brechas de género lamentablemente siguen presentes. Uno creería que no, pero seguimos ahí, y nos motiva a seguir luchando para que nunca existan más científicas que no puedan ser visibilizadas por su trabajo, y que ojalá las niñas, mis hijas, no se imaginen un mundo en donde las mujeres que creaban ciencia tenían que darle el crédito a un hombre para que ese descubrimiento sea reconocido, ¿no? Así que te lo recomiendo, si no lo has leído. Además es un libro muy entretenido, se lee velozmente. Muchas gracias. Lo vamos a dejar también en los links de este episodio para toda la audiencia que quiera hacer un doble clic ahí. Y voy a ir con la última pregunta que tiene que ver con un cartel también que vos me dijiste. No quiero hacerle spoiler, pero si tuvieses la posibilidad de poner un giant billboard, un cartel enorme donde lo vean millones y millones y millones de personas en la puerta de Santiago, o la ciudad que más ames en el mundo, ¿cuál sería y qué frase tendría y por qué? Este cartel gigante diría: hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. La verdad es que esa frase la teníamos en nuestra oficina de laboratorio acá en Chile, pintada muy grande en la pared, y que creo que es una frase que no solo motivaba a las estudiantes de laboratorio, nos motivaba a todas las personas del equipo, y que yo a través de los años me la sigo recordando, porque como decía anteriormente, ¿no? A veces somos la cara de emprendimientos y se piensa que tenemos todo resuelto, pero no es así. Yo también tengo muchos temores, la vida cambia, uno tiene nuevos desafíos, y la verdad es que hay que recordárselo permanentemente, el que todos podemos hacerlo, y si nos da miedo, está válido, está bien tener miedo. Es válido que te dé. Hagámoslo igual. Querida Marisol, ha sido realmente un gusto conversar con vos. Tenés una gran calidez, una gran energía que se transmite aún en medios digitales. Así que te quiero agradecer. Esta es la primera vez que conversamos en el on, digamos. No va a ser la última. No. Así que realmente te quiero agradecer. Si querés dejar algún punto que no conversamos o algún mensaje final para la audiencia. Muchas gracias, Dani. Esta conversación ha sido muy rica, la pasé muy bien contigo, tienes una forma linda de conversar con tus entrevistados, así que ha sido un placer. Y nada, la verdad, más que nada, decirles que lo hagan, y que lo hagan sin miedo, y también a las mujeres que nos escuchan, que se interesen por Laboratoria Plus, independiente en la región donde estén, independiente en el país o en la industria. Mujeres que tengan dudas de su trayectoria laboral o que quieran trabajar en ella, Laboratoria Plus, que es Laboratoria Plus, plus.la, es nuestra plataforma, y ahí se pueden registrar, inscribir y acceder a todo un contenido muy rico que las puede acompañar este tiempo. Así que muchas gracias, Dani, por la invitación nuevamente, y seguimos en contacto sin duda.